estamos en Ancona, en el Adriático italiano. Es una ciudad que tiene un puerto de 2400 años. O sea, os podéis imaginar que toda la vida de esta ciudad donde surgía pues del puerto, porque de ahí llegaban las mercancías y de ahí se originaba todo el comercio. Podéis ver perfectamente cómo el barco en el que hemos venido, el MSC Lírica, está allí. O sea, bajas directamente desde el barco al puerto. Y ya desde aquí ya podemos ver un montón de cosas, ¿no? De la visita que vamos a hacer. ¿Qué visita vamos a hacer? Pues tenemos la catedral de Ancona. Tenemos una iglesia que no vamos a poder visitar, aquella cúpula tan bonita, porque sufrió un terremoto y entonces pues está cerrada, no se puede visitar. Ancona es una ciudad que tiene muchas iglesias, las vamos a ver. También tenemos una fuente de 13 caños que vamos a enseñaros. Una ciudad muy interesante y muy italiana. Así que acompañarme a la visita. Y Mabel es la que está grabando. También viene. Justo ahí está el puerto donde hemos desembarcado. Y ahora vamos a recorrer, a subir esta calle para llegar hasta la Catedral de San Ciriaco de Ancona. En el recorrido que estamos haciendo vemos muchos lugares interesantes, monumentos como esta iglesia que veis ahí, pero el objetivo es llegar a la catedral y ya bajando de la catedral, que es lo más alto, será cuando empecemos a ver todos estos iglesias y monumentos. Este edificio renacentista es el Palazzo Ferretti y es el Museo Arqueológico Nacional de las Marcas en Ancona. Es uno de los museos más importantes dedicados a la arqueología. Esta iglesia de arquitectura barroca está dedicada a la figura de Santa Teresa de Ávila y al concepto de peregrinaje espiritual. Como habéis visto, no se puede visitar porque desde noviembre del 2022 pues está cerrada a causa del terremoto y por seguridad pues se ha clausurado, pero la iglesia es de una belleza increíble. Iniciamos la subida hacia la Catedral de San Ciriaco de Ancona. Ahí podéis ver el barco donde hemos venido, el MSC Lírica. También se tiene una vista muy bonita de la iglesia dedicada a Santa Teresa de Ávila, la cual, pues, como ya habéis escuchado, está clausurada y no vamos a poder visitarla. La Catedral de San Ciriaco en Ancona es un notable edificio religioso y uno de los símbolos más importantes de esta ciudad costera italiana. Su arquitectura es una combinación única de estilos románico y bizantino, con algunas influencias góticas, lo cual refleja la rica historia de la región de las Marcas y el papel de Ancona como puerto influyente en el Adriático. Fue construida sobre las ruinas de un antiguo templo griego dedicado a Afrodita, ya que Ancona fue una colonia griega antes de la llegada de los romanos. Su construcción comenzó en el siglo XI y se completó en el siglo XIII. Destaca porque el edificio tiene una planta de cruz griega, es algo inusual en Italia. Esto quiere decir que los 4 brazos miden exactamente lo mismo. Así que es seguro el cuerpo de tu exposición.
Estamos con el león que custodia el pórtico. La otra figura es la leona. La catedral está ubicada en el monte Huasco. Desde ahí podemos observar perfectamente los dos arcos que se encuentran en su puerto. El primero es el arco de Trajano, construido en honor a este emperador en el siglo II después de Cristo. El siguiente es el denominado arco clementino, construido en honor al Papa Clemente XII. Fijaros que se puede observar desde aquí toda la ciudad, así que como toda la ciudad puede observar su catedral al estar en un sitio imponente por la altura. Todo aquel que llegue en puerto a esta ciudad, pues se le irán los ojos mirando a este edificio tan alto. Siguiendo nuestro recorrido nos encontramos con otra iglesia, la iglesia del Jesús. Esta iglesia fue construida por los jesuitas y dedicada a San Ignacio de Loyola, fundador, aunque después empezó a conocerse como la iglesia del Jesús. Sorprende porque dentro de su interior nos encontramos una exposición de Floriano Hipóliti, de sus figuras más relevantes. También podemos observar cómo las sillas que han colocado son transparentes, algo que nos sorprende porque no es lo habitual que veamos en una iglesia católica, una exposición y sillas transparentes. La verdad que fue toda una sorpresa que pudimos disfrutar porque la colección era por unos días y coincidió con nuestra visita. Como se va a Tailandia, pues templo, templo, templo. Pues estamos en Italia, pues iglesia, iglesia, iglesia. La verdad que es una iglesia muy, muy peculiar, ¿eh? Y luego encima con la exposición la hace más peculiar, los asientos transparentes, no hemos quedado bueno, igual. ¿Esto qué es? Pero la cultura también significa pues iglesias, o sea que os mostraremos todo lo que sea interesante de Ancona, una ciudad que nos está gustando. En nuestro andar pues nos encontramos pues con otra iglesia. Esta es la iglesia de San Francisco de la Escalera. Es una de las iglesias más notables tanto por su arquitectura gótica como por su historia y su nombre, de la Escalera. ¿Por qué? Pues porque hace referencia a la gran escalinata que conduce a la iglesia situada en una posición elevada sobre la ciudad. Esta iglesia es famosa por su fachada de estilo gótico veneciano, sus obras de arte y su conexión con la orden franciscana. La iglesia de Santa María de la Piazza o Santa María de la Plaza es uno de los templos más antiguos, un tesoro de la arquitectura románica con una historia que se remonta a la época paleocristiana. Está situada en el corazón de la ciudad y cerca del puerto. Como podéis ver en su interior, es una iglesia muy austera, carente de grandes obras de arte. Veis, el techo es de madera, se conserva, y vamos a ver ahora cómo hay unos restos arqueológicos en el subsuelo donde se pueden ver los restos de mosaicos paleocristianos que pertenecen a la basílica original del siglo VI, con patrones geométricos y motivos cristianos. Estos mosaicos son de gran valor histórico y permiten a los visitantes vislumbrar la herencia paleocristiana de la ciudad. También veremos la cripta de la iglesia, que alberga también algunas reliquias y ofrece una vista de los cimientos de las estructuras previas que ayudan a contar la historia de cómo la iglesia evolucionó a lo largo de los siglos. Bueno, entre iglesia y iglesia, una cerveza italiana tampoco viene mal, pero ya cortamos iglesia. Ya vamos a ver la fuente de los 13 caños, que está los 13 caños echando agua, pero no se puede ver porque debe dar un cartel que pone agua no potable. Echamos un refresquito y vamos para allá. Tenemos detrás nuestra la fuente de los 13 caños con faunos y sátiros. Sátiros, la verdad que beber de ahí pone que el agua es no potable y la han cortado, yo imagino que para que nadie haga el intento de beber. Ahora os sacaré unos primeros planos de los sátiros y los faunos para que los veáis, pero que tiene que tener miedo de beber de ahí. Bueno, pero algunos están mutilados los pobres, pero es una fuente que está en la avenida del Corso de Giuseppe Manzoni, si venís aquí a Ancona, y muy conocida, es un montón de comercio alrededor,
y es un sitio que tenéis que venir, tenéis que visitarlo. Y que sirve para que la gente se sienta a descansar. No tengo que esperar para que se fueran todos, digo, al final vamos a tener que echarlos para poder sacar la fuente entera sin gente, ¿no? Los 13 caños. Bueno, ya lo habéis visto, no solo Ancona tiene iglesias, tiene otras cosas. Ya de regreso al puerto para embarcar de nuevo, nos encontramos con la Fuente de los Caballos o Fontana dei Cavalli. Es una de las fuentes más icónicas y queridas. Situada en la céntrica Piazza Roma, es un punto de referencia en la ciudad. Un lugar popular tanto para los residentes como para los turistas. El Arco del Triunfo o Arco de Trajano, aquí en Ancona, muy conocido. Debéis de venir a verlo. Dice la tradición que en lo alto estaba la escultura de Trajano con su cuadriga de caballos y en los laterales estaba la escultura de su mujer y de su hermana. También las inscripciones que veis al principio en el otro lado eran doradas, pero con lo largo del tiempo sufrió varios expolios, entre ellos los sarracenos, y todo eso desapareció. El arco de Clementino. Este arco fue construido un poco más hacia adelante que el arco de Trajano, sobre 1700. Y lo que nos intenta dar a entender es la entrada y la era industrial de Ancona. Está justo a las puertas del puerto de aquí de Ancona, muy importante para esta ciudad. Rivalizan los dos arcos porque están unos muy unidos al otro. Ahora Javier nos va a grabar unas imágenes de los dos y el fondo de la ciudad. La visita a Ancona ha llegado a su fin. Aquí lo hago delante de este cañón porque claro, es un puerto muy importante, pues en su día me imagino como que protegerlo, y por eso están aquí estos cañones expuestos que son los que se utilizan para defenderlo. Es una ciudad interesante, es una ciudad, la verdad que hemos venido porque hemos llegado de crucero. Igual no era una ciudad que yo he puesto en mi lista de preferencias, pero ha sido muy bonita descubrirla, que es lo bueno que tiene. Eliges un trayecto y bueno, hay sitios que no conoces y te pones a investigar, a ver, a documentarte, y luego cuando vienes pues son sitios que te sorprenden y que te gustan. Esperamos haber contado cosas que sean interesantes para vuestra visita, que la podáis hacer. Se puede hacer perfectamente a pie, el barco te deja en el mismo puerto, o sea que merece la pena visitarla, y visitarla por vuestra cuenta, documentaros y hacerla por vuestra cuenta. Mabel ha contado un montón de cosas muy interesantes. Y aquí, junto con los cañones que defendían Ancona, nos saludamos y nos vamos a otra ciudad.